Hola muchachos, buenas tardes. Pues me da gusto estar aquí con ustedes otra vez después de un tiempo que estábamos aquí cada sábado por mucho tiempo, pero gracias a Dios, gracias por la invitación y esperamos que el Señor nos hable. Les invito a que abran su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Y vamos a leer ahí el versículo 1. ¿Sí lo tienen? ¿Sí? Bueno, vamos a leerlo juntos. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Otra vez todos juntos. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Padre, en esta hora venimos delante de ti, Señor, a pedirte que tú hables a nuestro corazón, Señor, por medio de tu palabra. ¿Cuánto necesitamos, Señor, esta palabra de exhortación para nuestra vida, cada uno de nosotros, Señor? Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, Pablo está hablando aquí a Timoteo ya muy cerca de ser entregado, como él decía. Él murió decapitado muy poco tiempo después de esto. Y está dándole a Timoteo como un hijo suyo en la fe, muy querido, que anduvo mucho con él, que aprendió mucho de él, estuvo junto con Pablo en la predicación del Evangelio, en el cuidado de las iglesias. Y le dice esta exhortación, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Parece algo contradictorio, porque siempre que hablamos de la gracia, con razón pensamos que es lo que viene en una dirección que es de Dios hacia nosotros. Algo abundante, algo ilimitado, incontenible, incomprensible, incomparable en su dimensión, en su alcance, en su costo para Dios, en su perdurabilidad, digamos así, en su permanencia para nosotros. Siempre Dios actúa hacia nosotros en gracia. Y esto es, esa gracia es una buena voluntad de Dios. Hay 3 sentidos, yo quiero leérselos para que nos demos cuenta, ¿verdad?, de la amplitud de esta gracia de Dios. Y creo que estas definiciones apenas alcanzan a tocar un poco de lo que es la gracia. Hay 3 significados básicos de la gracia. Y uno de ellos es lo que proporciona gozo, placer, deleite, dulzura, encanto, amabilidad, una cosa muy agradable de oír. Se usa mucho de las palabras de Jesús que eran llenas de gracia. El segundo significado es la buena voluntad, el favor, el cuidado amoroso de Dios. Pero esto tiene cierta amplitud. Se dice de esta buena voluntad del misericordioso amor bondadoso de Dios, cuya influencia sobre las almas, porque es Dios el que actúa primero en la gracia siempre. La gracia se inicia en Dios. Dice la palabra de Dios que somos salvos por gracia. Y podemos comparar la gracia como la fuente de la que viene la salvación.
y la fe solamente como un medio, como una tubería, ¿verdad? Como un acueducto por el cual de esa fuente llega hacia nosotros la salvación, todos los beneficios que Dios nos da en su gracia, del misericordioso amor bondadoso de Dios, cuya influencia sobre las almas las hace volverse a Cristo, las guarda, las fortalece, las hace crecer en la fe, en el conocimiento, en el amor, y los despierta al ejercicio de las virtudes cristianas. Es decir, el mismo desarrollo del carácter cristiano empieza cuando la gracia de Dios nos despierta a que ejercitemos esas cosas que vienen de Él. Y por último, se refiere a todo lo que es debido a la gracia, o sea, los resultados de la gracia en la vida de aquel que la recibe también son descritos por esta misma palabra. Y podemos tener aquí dos cosas básicamente, ¿verdad? La condición espiritual de uno que es gobernado por el poder de la gracia divina, para el cual todas las cosas que pertenecen a Dios pueden ser alcanzadas, ¿verdad? No por la energía propia, sino por la acción de esa gracia, ¿verdad? Y por último es la evidencia o la prueba de la gracia, los beneficios, ¿verdad? Como los dones que Dios nos da, la capacitación que Dios nos da. Entonces, si nos damos cuenta, la gracia tiene esa dirección de Dios hacia nosotros. Nada en nosotros hace que en Dios exista gracia. O sea, la gracia es completamente de Dios. Es una disposición favorable para nosotros que no encuentra ninguna razón de ser en nosotros mismos, sino solo en Dios. Pero entonces aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Parece un poquito como contradictorio. No es así. Primero, porque esa misma exhortación es un imperativo, o sea, es una orden. Muchas veces la palabra de Dios nos dice que hagamos. Por ejemplo, más adelante dice acerca de cosas, de contiendas, de malas pasiones, pasiones juveniles. Dice, si alguno se limpia de estas cosas, nosotros tenemos que limpiarnos de algunas cosas. O sea, nos toca parte. Hay una parte que a nosotros nos toca en el hecho de ser limpiados, ¿verdad? Bueno, pero aquí el verbo que se usa es un imperativo, pero es pasivo. Es un presente pasivo imperativo. Quiere decir, sé esforzado. Es decir, que el esfuérzate no surge primeramente, en este caso, de Timoteo, sino dice, sé esforzado. O para usar una expresión más clara, porque sé también es un imperativo, ¿verdad? Se puede usar como un imperativo, pero es, digámoslo de manera más clara, permite que seas esforzado. Permite que otro te esfuerce, ¿verdad? ¿Y qué es eso otro? Es la gracia. Entonces, en realidad, Pablo está diciéndole aquí a Timoteo, deja, permite, contempla, haz un recuento, haz un inventario y date cuenta de todo lo que ha venido a tu vida y que puede venir a tu vida. Porque como dijo Pablo en otra parte, el que a su propio hijo no perdonó, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Date cuenta, Timoteo, que ahí hay una cosa incontenible, una cosa enorme, una bendición interminable, inescrutable, que puede venir a tu vida si tú constantemente tienes presente y con fe, ¿verdad? Con fe, con arrojo,
te apropias de esas cosas que son tuyas ya, porque la gracia es eso, es la mano abierta de Dios, que tiene todas las cosas suyas, pero que pueden ser tomadas por nosotros por medio de la fe, ¿verdad? Entonces, no va a sorprendernos que Pablo, en toda esta carta y en la anterior, la primera carta, le diga cosas que tiene que hacer, ¿verdad? Mire, por ejemplo, vamos a ver, primero vamos a empezar con esta carta. En el capítulo 1, versículos 6 y 7, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque parece ser que había algo en el carácter de Timoteo que lo hacía como retraído, como un poquito tímido, ¿verdad? Así es como muchos describen a Timoteo. Pero Pablo le dice, eso te corresponde a ti, aviva, tú aviva. ¿Y cómo lo tienes que hacer? No tengas temor. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Porque miren, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me ha pasado que a veces para nosotros la vida cristiana estamos esperando algo, como si nos sacáramos la lotería espiritual. Que venga algo, en algún momento, algo de parte de Dios inesperado, y que siempre lo estamos esperando, pero por el estarlo esperando entramos en una actitud pasiva. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo, no, tú toma la iniciativa, tú tienes un don. Y yo creo que esto se refiere ahí en el capítulo 4, en el versículo 5, Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Es muy probable que este don del cual Pablo estaba hablando, que le fue comunicado, porque esa autoridad tenían los apóstoles, y algunas personas aún tienen esa autoridad de parte de Dios, o sea, impartir un don. Y en este caso era el don de evangelista. No era un don como el don de lenguas o el discernimiento de espíritu, sino de esos dones que menciona Efesios capítulo 4, ¿verdad? Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, pastores y maestros. Había ese don en Timoteo. Y Pablo le dice, avívalo. Yo te aconsejo que lo avives. Luego miren, en el capítulo 2, versículo 2 y 3, dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, encarga. Tú tienes que estar viendo las personas que están siendo levantadas. En la iglesia donde tú estás pastoreando, Dios está levantando a otros también, porque eso nosotros siempre debemos saberlo. La obra de Dios no es obra de una persona, es obra del cuerpo, es obra de la iglesia. Y nosotros estamos en una cierta posición y encargados de una cierta obra que Dios nos ha mandado a hacer. Pero por esa misma enseñanza, por esa predicación, entre ustedes, Dios va a levantar a muchos. Dios va a levantar a muchos que enseñen, muchos que pastoreen, muchos que vayan a abrir iglesias en otros lados, muchos que sean evangelistas, o muchos que sirvan en la iglesia en otros muchos ministerios que son necesarios. Entonces nunca debemos pensar que Dios nos puso con una exclusividad, con un ministerio y decir, Él es el siervo
o ella es la sierva de Dios. No, en el Nuevo Testamento no hay eso, como en el Antiguo sí había el profeta, ¿verdad? El ungido de Jehová. Ahora la palabra de Dios nos dice que todos nosotros tenemos la unción del Santo. Toda la iglesia tiene la unción del Santo, ¿verdad? Entonces, Pablo le dice a Timoteo, tú encarga esto a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y luego le habla de las cosas que tiene que enfrentar, porque en el servicio siempre se enfrenta a contratiempos, aflicciones, críticas. Aunque Dios te llame, aunque Dios te unja, aunque Dios te use, aunque tú te entregues a Dios, aunque seas obediente a Dios, aunque seas dócil a Dios, aunque oigas la voz de Dios, aunque hagas la voluntad de Dios, habrá quienes no te acepten. Siempre. Entonces dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo se pone como ejemplo allí enseguida, pero no lo vamos a ver todo esto. Pero dice, en el cual sufro penalidades en el Evangelio, ¿verdad? En la predicación del Evangelio, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, porque ese es el precio que hay que pagar. Si tú empiezas a servir a Dios y te critican y te sientas y te haces el ofendido y dices, no, pues yo así no juego, me llevo mis canicas, ¿no? Me llevo mis canicas, ¿no? Muchos que podían haber sido bendecidos por medio tuyo no van a ser bendecidos. Por eso Pablo dice, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna, ¿verdad? Ahora, más adelante, versículo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es procurar. Eso no viene solo. Aunque tengas un don de Dios, aunque tengas un llamamiento de Dios, esto no viene solo. Dios te da el material, es la palabra de Dios. Siempre el servicio a Dios se hace con su palabra. Esta es nuestra herramienta, este es nuestro martillo, esto es nuestro bisturí, ¿verdad? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad? Luego dice más adelante en el 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Persiste, ¿verdad? Persiste. Más adelante en el 4:2 dice, bueno, desde el 1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, y vienen acciones, ¿verdad? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y luego finalmente, bueno, eso que ya leímos, ¿verdad? Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo. Que no te detengan, ¿verdad? Las críticas, enfermedades, a veces tendrás que poner de tu bolsillo para hacer la obra de Dios. Y aunque Dios te mande a donde sea y hacer lo que sea, y aunque tu trabajo esté dando frutos, puede ser que nadie te apoye. Puede ser que no tengas apoyo económico, aunque Dios te llame y tengas a veces que restringir el trabajo, reducirlo o a veces dejarlo. Y Dios dice, sufre, soporta las aflicciones y haz la obra, lo que Dios te haya mandado a hacer, lo que Dios te mande a hacer. Bueno, yo quiero ya usar aquí este versículo 7
Bueno, Pablo dice aquí, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano, como les decía hace rato. Pero luego aquí, Pablo, como alguien que está dando ese consejo, Pablo está diciendo, esfuérzate, sé esforzado en la gracia, pero no lo dice como alguien que no sabe de qué está hablando, sino como alguien que ya pasó toda su vida. Es un soldado viejo, es un soldado lleno de cicatrices, es un obrero con las manos encallecidas, por decirlo así, ¿verdad? Por el trabajo, con muchas marcas en el cuerpo, literalmente. Yo estoy seguro, ¿verdad?, que a muchos de nosotros pues, no nos va a tocar eso, exactamente, ¿verdad? Azotes, cárceles, naufragios, como hemos estado aprendiendo en la dominical. Yo creo que todos tenemos ahorita muy fresco todas esas cuestiones, ¿verdad?, que Pablo habla en 2 de Corintios. Entonces él dice, él como que ya está viendo así, ¿no? En retrospectiva, ya mi carrera ya terminó, y es lo que dice aquí. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. La fe. Y vamos a brincar al capítulo 6 de la primera carta, donde Pablo le hace la exhortación a Timoteo a eso mismo que él está diciendo aquí. La buena batalla, la carrera y la fe, ¿verdad? Y acá Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y hace una comparación aquí, como también en la otra había hecho una comparación con Cristo, ¿verdad? Acuérdate de Jesucristo, ¿verdad? Del linaje de David. Aquí también hace una comparación. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, sí, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. O sea que Pablo le está diciendo a Timoteo, tú hiciste la buena profesión, es decir, confesaste tu fe en Cristo delante de muchos testigos. Así Jesús delante de Poncio Pilato dijo, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Y he venido para la cruz, ¿verdad? Porque le dijo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían y yo no sería entregado en tus manos, ¿verdad? Así le dijo a Poncio Pilato, la única vez que Jesús habló con Poncio Pilato. Y luego, bueno, le manda acerca de guardar la palabra, ¿verdad? El mandamiento, la doctrina. Pero vamos a regresar a esta exhortación. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuál es la batalla de la fe? Esa batalla que lo podemos hacer como un equivalente de la exhortación. Primera, sé esforzado en la gracia. Porque saben que nosotros tenemos que creer. Tenemos que creer lo que Dios nos ha dado. Y no sé si ustedes se han cuestionado ustedes mismos qué tanto creen. Y no me refiero a, bueno, claro, lo primero es esa buena profesión de fe, ¿verdad? Que yo espero que todos ustedes hayan hecho. Que cada uno de ustedes haya tenido un momento en su vida y si no, lo pueden hacer hoy, en que den el paso de la fe. La fe tiene tres elementos básicos y aunque a veces se dan explicaciones muy rebuscadas, pero uno es conocimiento. Tenemos que saber qué debemos creer. El segundo es creencia, o sea, tenemos que creer eso que conocimos y aceptarlo como verdadero, como que viene de Dios, del Dios que no miente y que es verdad. Pero el tercer paso de la fe es la confianza. Es decir, nosotros tenemos que arrojarnos, depositar toda nuestra confianza en esa verdad que hemos creído, porque nosotros podemos asentir con nuestra mente, Cristo murió
en la cruz, ¿verdad? Cristo murió por los pecados y podemos muchas veces estar aquí cantando con todos los demás a Dios y decimos con nuestros labios cosas que pertenecen a la fe, que son de una persona que cree, que son de una persona que se ha entregado a Dios, que su vida, su confianza para la salvación, para la vida eterna, la ha puesto toda en Cristo. Pero puede ser que tú lo hayas hecho con todos los demás y tú nunca se lo has dicho a Dios, tú. Y eso es lo que salva. Eso es lo que salva. Cuando tú pones toda tu confianza en eso que has oído y que crees y que sabes que es cierto, pero que quizá nunca lo has dejado que entre a tu corazón, ¿verdad? Entonces, Pablo le dice, pelea la buena batalla de la fe, porque ese primer paso de recibir a Cristo, ¿verdad? Como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en ese nombre que le fue puesto por el ángel, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. No solamente en el perdón que Dios nos da cuando creemos en Cristo, sino inclusive del poder del pecado, para que nosotros seamos vencedores en nuestra vida y el pecado no sea nuestro amo, el que nos esclaviza, sino que nosotros seamos vencedores sobre el pecado y que vivamos una vida agradable a Dios, porque eso está incluido en la salvación. Una vida victoriosa sobre el pecado, una vida santa. Entonces, es el primer paso de fe, pero todo lo que sigue en la vida cristiana es por fe también. Y es en ese sentido que yo les hago la pregunta, y yo me la hago también. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto le creemos a Dios? Porque es cierto, hace ratito leíamos un versículo de 1 Juan 2:2, Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Y en el contexto en que se está diciendo eso es cuando el cristiano peca. Pero muchas veces nosotros estamos estacionados en ese aspecto de la obra de Dios para nosotros, que es muy importante y muy necesaria, porque siempre habremos de tener falla y pecar. Pero eso no puede convertirse en una glorieta, ¿verdad? Como decía un hermano. Ese es un aspecto, es como primeros auxilios, ¿verdad? Bueno, si hemos pecado, pues tenemos un abogado para con el Padre. Pero Dios tiene una provisión que puede ser hecha nuestra por medio de la fe, para que no sea nuestra principal relación con el pecado. ¿Sí me explico? Qué bueno que Dios nos perdona cuando pecamos. Pero ahí mismo dice Juan, estas cosas les escribo para que no pequen. O sea, su carta habla de los recursos de Dios y las cartas de Pablo hablan de los recursos de Dios y las cartas de Pedro hablan de los recursos de Dios para que nosotros tengamos una vida victoriosa. No quiere decir nunca impecabilidad o perfección. La perfección en el cristiano es la convicción de toda su impotencia, pero que está en el camino de echar mano siempre de toda la potencia de Dios para suplir su debilidad, su impotencia. Y eso Pablo lo dice ahí en Filipenses capítulo 3, ¿verdad?
donde él habla también como un soldado viejo. O sea, alguien que ha recorrido camino y que sabe, no sé si ustedes leyeron o han escuchado de ese libro que se llama El progreso del peregrino. Bueno, es una analogía de la vida cristiana donde se sale de la ciudad de la perdición y se pasa por la cruz, donde un bulto que trae el cristiano, es el protagonista, el cristiano, se le cae de los hombros y luego pasa por el pantano del desaliento y unos castillos ahí, unos para refrigerio, otros medio terroríficos. Bueno, Pablo está como mirando ya cerca de la ciudad celestial, que es la meta, y está viendo atrás todo el camino y sabe que está el pantano del desaliento, no sé cómo se llama el de la duda, si es el bosque de la duda o algo así, ¿verdad? Pero sabe todas esas etapas que se pasan como cristianos, ¿verdad? Y entonces aquí habla de esa manera también. Y fíjense lo que dice. El versículo 3, nosotros somos la circuncisión. O sea, el pueblo de Dios apartado para Dios, pero que ha llegado a experimentar la liberación del poder del pecado, el ser apartados por la obra de Cristo, por la fe en la obra de Cristo en la cruz y por la fe en el poder del Espíritu Santo que se nos envía como el recurso para fortalecer la nueva criatura, no para fortalecer al hombre viejo, porque nunca vamos a vencer con el hombre viejo al pecado, porque es su amigo, es su amante. El hombre viejo, la vieja naturaleza y el pecado viven en amaciato. Y nosotros no podemos querer con las energías de nuestra carne, es como si nos quisiéramos levantar de los pelos, ¿verdad? Si es que tenemos de dónde agarrar. Sí, nadie se puede levantar así de una silla jalándose los pelos. Se levanta con las piernas, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, porque tener confianza en la carne es fracasar. Y Pablo había pasado esas etapas de confiar en la carne y de fracasar constantemente. Eso está ahí en Romanos 7. Pero él había salido victorioso de esa etapa. Y ahora dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu, es decir, que dependemos completamente del Espíritu de Dios, que sabemos que nosotros no hay fuerzas, que nosotros no hay capacidad, pero sabemos que la gracia nos lo da todo, ¿verdad? Y entonces podemos servir a Dios y tener fruto. Dice, no teniendo confianza en la carne. Y luego dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Pero fíjense, al final ya, bueno, más adelante dice, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, sintamos esto mismo, sigamos una misma, bueno, y aquí dice todos los que somos perfectos no es todos los que ya hemos logrado un estado de vida de tal naturaleza que nunca pecamos, y mucho menos que hemos logrado acumular como si tuviéramos unas baterías gigantescas, acumular poder en nosotros mismos, de tal manera que ya no tenemos que depender diariamente de Cristo y del poder del Espíritu Santo, porque eso nunca se alcanza, porque la victoria
siempre viene ligada a la presencia de Cristo en nuestra vida y al señorío de Cristo en nuestra vida y al señorío del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Así que cuando Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer, no es una palabra de desaliento, porque Él dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, separados de mí nada pueden hacer, pero alégrense y tomen aliento, porque ustedes están unidos a mí y solamente tienen que permanecer en mí mediante la comunión, mediante la obediencia, para llevar fruto. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Entonces le dice a Timoteo, pelea la buena batalla. Y fíjense que esta pelea, tanto aquí lo que usa en la primera carta, exhortando a Timoteo, como lo que Pablo usa para sí mismo, que dice, he peleado la buena batalla, es una pelea, la palabra es agonizomai. O sea, es una batalla fuerte. Es pelear contra enemigos. Y una palabra que se usa es algo extenuante, arduo, enérgico, vigoroso. O sea, no es una ficción. O sea, verdaderamente tenemos que esforzarnos en la gracia, tenemos que ser esforzados en la gracia, porque la pelea es dura. Y usa Pablo como escenario de la pelea lo que se usaba en las Olimpiadas para las luchas, ¿verdad? O sea, hagan de cuenta como un ring, ¿verdad? Con adversarios entrenados fuertes y que nosotros tenemos que ser fortalecidos en el Señor, ¿verdad? Entonces, muchachos, bueno, yo quiero terminar contra mi costumbre dentro del horario, creo, ¿verdad? Con dos ejemplos bíblicos. Bueno, está el ejemplo de Pablo que ya vimos y está el ejemplo de Timoteo, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo también. Y yo recuerdo que yo les compartí en aquel campamento que tuvimos en el deportivo, que el Evangelio de Marcos usa dos palabras cuando habla Jesús o cuando habla el Evangelio acerca de Jesús en el Evangelio de Marcos, que son palabras muy fuertes. Una es ser arrojado a una escena de terror, ¿verdad? Es cuando Jesús está ahí en Getsemaní y que dice que empezó a entristecerse y a angustiarse. Y una palabra que es ahí entristecerse, como ser arrojado a un escenario terrorífico, ¿verdad? Y luego usa la otra palabra que dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y esa palabra quiere decir como hallarse extrañado del hogar paterno, como expulsado, porque Jesús estaba a punto de ser hecho pecado. Y les compartaba, yo me acuerdo que les compartí en aquella ocasión como el Salmo 22 es una descripción de la lucha del Salvador en la cruz, que Él peleó una batalla en la cruz, una batalla encarnizada, ¿verdad? A brazo partido, y lo hizo solo, ¿verdad? Y así fue como nos salvó. La cruz no es una cosa romántica, ¿verdad? Ahí en el Salmo 22 dice, perros me han rodeado, cuadrilla de malignos, fuertes toros de Basán. Y algo que Jesús en ese salmo expresaba mucho era la falta de intimidad, o sea, el carácter público de su sufrimiento, el haber sido hecho un espectáculo, ¿verdad? Y yo quiero que veamos
Dos ejemplos. Primero, el de Josué. Josué, vamos a hacer de cuenta que Josué es Timoteo. Y es Dios el que le está haciendo aquí la exhortación que Pablo le hizo a Timoteo, ¿verdad? Vamos a leer ahí, perdón. El primer capítulo le da promesas, ¿verdad? Dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora levántate tú y pasa este Jordán, porque yo les voy a dar esa tierra. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y habla de todo el territorio, ¿verdad? En el 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. La exhortación, como si dijera, esfuérzate en la gracia, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. ¿Dónde está aquí la gracia? Bueno, dice, yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Porque tú repartirás repartirás este pueblo por heredar la tierra que yo les juré. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y le habla de la palabra de Dios, ¿verdad? Guarda la ley, nunca se aparte de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le da herramientas, ¿verdad? Nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Cómo podemos saber lo que la gracia de Dios nos ha concedido, hermanos? Por la palabra. Tenemos que creer la palabra. Lo que la palabra dice es verdad. Lo que Jesús dice que ha hecho por nosotros, Él lo ha hecho por nosotros. Lo que Él dice que hará por nosotros, Él lo hará por nosotros. Tenemos que creerlo. Y luego dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Y saben qué hizo Josué? De inmediato se puso en acción. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo, los llamó, prepárense y vamos a pasar. Vamos a entrar. Pero Dios lo empezó a respaldar. Dios lo empezó a respaldar. Y fíjense cómo había 2 tribus y media. Es la tribu de el segundo, Rubén. Aquí está. Medio tribu de Manasés. Los rubenitas, sí, era Rubén y Gad y media tribu de Manasés. Que ellos tenían su herencia en la parte oriental, antes de cruzar el Jordán. Porque los judíos los israelitas llegaron de Egipto, así, entraron por el otro lado y tenían que cruzar el Jordán. Aunque ellos venían del occidente, lo iban a cruzar del oriente al occidente, porque dieron una vuelta así. Y la primera ciudad importante que encontraron era en el oriente del Jordán, al poniente del Jordán, y era Jericó. Y esas tribus ya habían ganado batallas, ya tenían tierra. Pero les dice, Moisés les dijo que cuando cruzaran el Jordán, sus hermanos, las otras tribus, ustedes iban a ir con ellos y les iban a ayudar en la conquista. Y fíjense cómo Dios empezaba a respaldar a Josué. Ellos le dijeron, entonces, versículo 16, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo. Solamente que tú seas obediente a Dios, porque entonces Dios estará contigo y nosotros estaremos contigo. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandato y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera.
¿Qué lealtad? ¿Qué compromiso? ¿Por qué? Porque Dios estaba produciendo eso para demostrarle a Josué que él estaba con él, Dios lo estaba respaldando. Pero porque él se puso de inmediato, de inmediato. Y otra vez, solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Ah? Y finalmente, el otro ejemplo es el de Moisés. Moisés, ahí en Éxodo capítulo 33, sé esforzado en la gracia. Les repito estas palabras, muchachos. Sean esforzados en la gracia. Es decir, echen una mirada a la Escritura. Revisen lo que Dios les ha dado, lo que Dios nos ha dado. Revisen qué tan grande es la gracia de Dios hacia ustedes. ¿Qué les ha dado Dios? ¿Qué nos ha dado Dios? Se parece mucho a lo que dice aquí a Josué. Yo les he entregado a ustedes todo lo que pise la planta de su pie. El que no perdonó ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Y que eso que ustedes vean en la palabra y que lo crean, haga que sus corazones sean esforzados, ¿verdad? Ese es el sentido. Por eso es un imperativo pasivo. Nosotros no podemos fortalecernos a nosotros mismos, pero la presencia de Dios, la palabra de Dios, nos puede fortalecer. Y no es una desobediencia, muchachos, cuando uno le dice a Dios como Moisés le dijo a Dios, ¿verdad? Ahí en el capítulo 33 del Éxodo dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Entonces, Moisés le hace a Dios una petición muy atrevida, ¿verdad? Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Ahí en el Salmo 90, hablando del pueblo de Dios, de Israel, dice que Dios tuvo una diferencia en lo que le dio a conocer a Moisés y en lo que le dio a conocer al pueblo. No porque Dios tuviera favoritismo hacia Moisés, sino porque Dios le dio a Moisés lo que Moisés le pidió, ¿verdad? Él se atrevió a pedirle, fue atrevido con Dios. Y dice ahí en el Salmo 90, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿O estoy mal? ¿No es aquí donde dice? Enséñanos de tal modo. Me estoy equivocando. Bueno, a lo mejor sí estoy buscando en otro lado que no es. Pero así dice, ¿verdad? 103.7. Ah, ok. Eso. Sus caminos notificó a Moisés. Sus caminos. ¿Qué son los caminos de Dios? Es lo que Pablo estaba diciendo acerca de Cristo en Filipenses 3. Todo lo que yo tenía lo
tengo por estiércol, por basura. Y yo quiero dejar todo eso para poder conocer a Cristo, ¿verdad? Los caminos de Dios no son lo que Dios hace, sino cómo Dios es. Y verdaderamente a Moisés se le reveló Dios como él era. Porque ahí en el capítulo 34 dice que pasando delante de él, versículo 6, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo es Dios? Nosotros necesitamos conocer a Cristo. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer sus caminos con nosotros. Porque entre otras muchas cosas, o digamos que eso nos dará muchas cosas que se pueden resumir en una palabra: descanso, reposo, confianza. Y eso lo dice ahí en el 33. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y no es una desobediencia de nuestra parte, ni una rebeldía, decirle a Dios: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy. Eso le dijo Moisés, ¿verdad?, a Dios. Dice: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la tierra? Entonces Dios contestó eso, ¿verdad?, a Moisés, hizo pasar su gloria delante de él, y Moisés después le dijo, en el versículo 9 del 34, dice: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Tómanos por tu heredad. La versión de 1909 dice: poséenos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en relación con Dios. Dios nos ha dado todas las cosas. ¿Por qué muchas cosas de Dios que Dios nos ha dado nosotros no podemos disfrutarlas? Porque Dios no nos tiene a nosotros. Nosotros tenemos a Dios, pero Dios no nos tiene a nosotros. Dios tiene un pedacito de nuestro corazón reservado, como apartado, como una cajita, ¿verdad?, como un mueble con muchos cajones, y hay un cajoncito donde está Dios, ¿verdad? Y muchas áreas de nuestra vida Dios no tiene acceso. Entonces, ¿cómo se puede hacer que la gracia de Dios entre, ¿verdad?, en nuestro corazón? Que nos fortalezca, como dice, ¿verdad?, que nos haga esforzados en la gracia, que nos haga capaces de creer y de obedecer a Dios y de ver su obrar en nuestra vida. Es que nosotros abramos nuestro corazón a Él, a esa gracia, que penetre en toda nuestra vida, que tenga acceso a toda nuestra vida. Es lo que
Moisés está diciendo aquí, poséenos, tómanos como tu heredad. Él nos ha comprado. Él nos ha comprado, y somos de Él. Pero nuestra voluntad tiene que ejercerse aquí. Que seamos del Señor, que busquemos a Dios de todo nuestro corazón para que Él nos ayude en su gracia a quitar todas esas barreras que nosotros tenemos en nuestro corazón para que todo lo que es de Él tenga libertad en nosotros. Y seremos grandemente bendecidos. Y seremos de gran bendición a otros. Vamos a orar. Bendito Dios. Aquí estamos, Señor. En esa hora, tú conoces nuestros corazones, oh Dios, tú conoces nuestra vida. Tú conoces cada joven, cada señorita que está aquí, Señor, presente. Conoces cómo te conocemos. Conoces nuestra parcialidad, nuestra limitación, nuestra resistencia, Señor, a entregarte nuestra vida. Conoces nuestra incredulidad, Señor, porque muchas cosas que tú dices en tu palabra, que son nuestras, nosotros estamos esperando que en algún momento tú hagas algo que ya has hecho, Señor. Y no nos damos cuenta que tenemos que avanzar, tenemos que obedecerte, tenemos que ser esforzados en la gracia, Señor, y empezar a tener todas esas cosas, Señor, que tú nos has dado. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, pueda obrar en los corazones de mis hermanos, oh Dios, en mi propio corazón, y que seamos usados por ti, Señor. Primeramente que te conozcamos en tus recursos ilimitados, Señor, en tu gracia, y que podamos ser una bendición, Señor. Cuánta necesidad hay aquí en tu iglesia, en nuestros hogares, oh Dios, en los lugares donde nos desenvolvemos, Señor, en esta colonia, Padre. Y queremos decirte como aquel que quería que tú sanaras a su hijo y que tú le dijiste, si crees, al que cree todo le es posible. Y él te dijo, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes. Que tú traigas a nuestro corazón, Señor, toda esa riqueza de tu gracia para que podamos ser fortalecidos, Señor, en nuestra fe y que ejerzamos ese espíritu que tú nos has dado, Señor, de amor, de poder y de dominio propio, porque podamos decir como el apóstol Pablo y como el salmista, creí por lo cual también hablé, que nosotros también hablemos, Señor, y avancemos, oh Dios, en tu camino y que tú puedas cumplir, Señor, tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga.